bonito, palomita, palomita, ven conmigo a bailar. Este son que es tan bonito, tú serás mi palomita, yo seré tu palomito, tú serás mi palomita, yo seré tu palomito, que me voy, 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 que me voy para Guerrero, que me voy, 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 que me voy para Guerrero, y si tú no me acompañas. La Cooperación Comunitaria es una asociación civil que trabajamos con comunidades indígenas en México, con el fin de contribuir a la disminución de la vulnerabilidad y al aumento de la calidad de vida de estas comunidades a través del rescate del conocimiento tradicional, adicionando conocimiento técnico o tecnología apropiada con el fin de mejorar los procesos constructivos, los procesos productivos y territoriales ambientales, ¿no? Para que las comunidades puedan ser más autogestivas. La primera vez que llegamos a la montaña de Guerrero fue a partir de los huracanes del 2013. Entonces lo que nos dimos cuenta a partir del trabajo ahí fue que era una cultura con la cual no conocíamos tanto. Había barreras muy fuertes como lo es la lengua. Entonces el trabajo fue trabajar con la comunidad de lleno. Eso fue irnos a vivir con ellos, lo cual nos permitió una profundidad en la cultura de la comunidad de la montaña de Guerrero. Las comunidades son de 3 culturas originarias principalmente: Mepá, Nahuas y Nusabis. Entonces los Mepá, que fueron con quienes tuvimos el primer contacto, nos pidieron la reconstrucción de viviendas. Se partió de asambleas comunitarias en donde por un principio primero se les decía cuál iba a ser la metodología de trabajo. Desde los tiempos de trabajo, bueno, todo lo decidían ellos, entonces nosotros simplemente lo que hacemos es un acompañamiento, facilitar los procesos que muchas veces son difíciles en la comunidad porque son comunidades que están muy acostumbradas al asistencialismo político, en donde la forma de trabajar quizá de las organizaciones de gobierno federal es un mensaje directo hacia ti y no hay un diálogo, ¿no? Entonces nosotros cambiamos esa parte y trabajamos mucho a partir del diálogo de saberes, es decir, ellos saben tanto como nosotros. Retomamos la vivienda tradicional porque para nosotros es muy importante rescatar los saberes, ¿no? Lo que hacemos es recoger primero, aprender de las comunidades para después poder nosotros adicionar elementos técnicos que mejoren esos procesos. Entonces, a partir de su vivienda de adobe fue que reforzamos lo demás. Primero se hizo un edificio comunitario donde también sirvió como taller para la construcción, en donde participó toda la comunidad, y bueno, después de esto ya pudimos empezar el proceso de construcción de vivienda y también de ecotecnias. Las ecotecnias que decidimos incluir fueron estufas ahorradoras de leña para disminuir la deforestación y también baños secos, que en la primera etapa no se construyeron, pero también estaban contemplados los baños secos para poder usar los productos en el mejoramiento de milpas, en este caso, y cafetales. Algo muy importante que Cooperación Comunitaria tiene claro es que la transferencia se hace haciendo, ¿no? Entonces, es decir, si los niños de la mejor manera que pueden aprender es participando. Entonces, en las construcciones comunitarias tú puedes ver a la señora de 60 años cargando tierra como a un niño poniendo su bolita de tierra que ayuda a colaborar. Es una vivienda adaptada al lugar, ¿no? A la región, de manera geológica, climática y cultural sobre todo, ¿no? También. Entonces es más segura. También hicimos mejoramientos de habitabilidad, mejoramientos al interior para que fuera más térmica, tuviera mejor acústica y mejor iluminación, pero también está totalmente adaptada a la cultura local. Entonces para nosotros es importante, ¿no? Es manejar la arquitectura como una herramienta de transformación social, ¿no?